Ya, entonces, ayer, ¿cierto? Nosotros hicimos un resumen, etcétera, pero hay dos cositas, una acá y otra en el otro punto, que quería recordar también. Nosotros, un término que incorporamos en la unidad 8, también de termodinámica del proceso, era el concepto de presión de saturación, presión de vapor. ¿Cómo usted me definiría esos dos conceptos simplemente? ¿Cómo definiría la presión de saturación? Es la presión de equilibrio entre líquido y vapor. Ya. Entonces sería la presión. Sí, esa es una buena definición. Y lo otro que habla de que a mí me gusta harto porque la definición de la presión de saturación me recuerda a lo que hemos aprendido ahora de fugacidad, ya que la presión de saturación también habla como de la capacidad que tiene un sistema para pasar de una fase a otra, ¿ya? Y sí, estoy de acuerdo que básicamente es la presión cuando un sistema se encuentra en equilibrio líquido-vapor, ¿ya? Y ahí están las palabras clave, equilibrio, ¿ya? Exacto. Entonces, pero también habla de la capacidad en definitiva, de escapar a la fase vapor, ¿ya? Entonces, capacidad capacidad de escapar. Y esto lo refuerzo porque vamos a hablar harto en la unidad 4, y en la unidad 4 vamos a llegar el lunes, porque la unidad 3 es bien cortita, así que es súper importante, ¿ya? La capacidad de escapar a la fase vapor, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo dos compuestos, 1 y 2, y el compuesto 1 tiene una presión de saturación mayor a este compuesto 2, quiere decir que el compuesto 1 tiene una mayor capacidad de escapar a la fase de vapor. Y quizá usted, otra forma de entender ese concepto, se asocia a la volatilidad. Quiere decir que el compuesto 1 es más volátil. Entonces, la presión, insisto, la presión de saturación es un concepto que está asociado a lo que dice el compañero, ¿cierto? La presión de equilibrio, cuando nos encontramos en equilibrio líquido-vapor, ¿cierto? La composición, la presión de las fases, ¿ya? La condición de equilibrio, ¿sí? Pero ahora, la otra terminología, ya también de diccionario, es que es la capacidad para escapar, la capacidad que tiene un compuesto para escapar a la fase de vapor. Entonces, por eso aquí les decía, simplemente si comparamos sistemas que tienen dos compuestos, 1 y 2, donde la presión del compuesto 1 es mayor a la presión del compuesto 2, quiere decir que el compuesto 1 es más volátil. Eso se traduce a varias cosas, pero en definitiva es que es más fácil evaporar el compuesto 1, ¿ya? Necesito menos energía para evaporar el compuesto, ¿ya? Y es raro porque tú dices, ya, pero eso es mayor presión de saturación, como que uno siempre asocia que algo es mayor cuando uno nos cuesta más, pero en definitiva, si usted relaciona presión de saturación como capacidad para vaporizarse, la verdad que ahí tiene harto sentido realizar esa analogía. Mayor presión de saturación, más fácil es para vaporizarse ese compuesto, ¿ya? Súper. Ese era otro concepto que se me olvidó recordar ayer, básicamente, y que también es súper importante, que nosotros lo mencionamos brevemente en Termo 1. Lo vamos a reforzar harto acá, pero en definitiva se podría considerar un concepto aquí. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a generar otro PDF. Entonces, como terminamos el PDF de la unidad 2, lo voy a subir y ahora vamos a partir el PDF de la unidad 2. ¿Ya? Excelente. Ya vamos llegando a mi parte favorita de este curso, que ya como más o menos mitad unidad 3 y la unidad 4 de todas formas. Ya, unidad 3. Unidad 3. Se llama potencial químico como criterio de equilibrio para sistemas multicomponentes. ¿Ya?
Entonces, como bien dice esta unidad, nosotros vamos a hablar aquí del potencial químico. Nosotros el potencial químico lo definimos en la unidad, ¿se acuerdan qué unidad? ¿Uno? Unidad 1, exacto. Sí, pero lo vamos a recordar. Porque el potencial químico, la verdad que es bien importante, entonces nosotros vamos a utilizarlo como criterio de equilibrio para el sistema multicomponente, ¿ya? Y para eso tenemos que recordar siempre las propiedades termodinámicas primarias, que también hablamos ayer de eso, y cómo en base a las propiedades termodinámicas primarias se generan las propiedades termodinámicas adicionales, ¿ya? Una de esas propiedades termodinámicas adicionales es la energía libre de Gibbs, ¿cierto? Entonces, ya con ese preámbulo de lo que vamos a hablar hoy día, lo más simple para hablar de criterios de equilibrio es considerar uno de nuestros sistemas, valga la redundancia, más simples, que es nuestro, básicamente nuestra cajita aislada, ¿ya? Donde tengo dos fases, una fase y dos fases. Tengo una membrana invisible que las separa, ¿ya? Y la frontera de mi sistema va a ser lo que está asociado a la fase 2, ¿ya? La frontera de mi sistema en este caso es esta que yo marqué aquí en rosado, ¿ya? Si yo tengo este sistema que está aislado del exterior, etcétera, y tengo dos fases, pero yo en mi análisis termodinámico considero solo una de esas fases como la frontera de mi sistema, ese sistema, no sé, perdón, este es mi sistema. Ese sistema se puede considerar abierto, ¿o no? Sistema abierto. ¿Por qué? Porque puede intercambiar materia y puede intercambiar energía con la fase 1. Entonces, si yo analizo, y sería lo mismo análogo si yo elijo como frontera del sistema la fase 1, ¿cierto? Pero bueno, elegí la 2 porque bueno, como elección nomás. Pero en definitiva lo que quiero decir acá es que si yo tomo esta frontera del sistema que dibujé acá, ese sistema se puede considerar como un sistema abierto, ¿ya? Que intercambia materia y energía. ¿Por qué? Porque está la fase 1 acá arriba, ¿cierto? Puede intercambiar. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos considerar este sistema como un sistema abierto que intercambia materia y energía. ¿Ya? Para simplificar nuestro análisis, por ahora vamos a considerar que esta es una fase homogénea. Y otra cosa importante, sin reacción química. ¿Ya? Ok. Entonces, no, tengo este sistema, que es un sistema abierto, que puede intercambiar materia y energía, que contiene una fase más homogénea y sin reacción química. ¿Cómo yo puedo evaluar? ¿Cómo puedo establecer el equilibrio químico para este sistema? ¿Ya? Hay varias formas de hacerlo. Nosotros ya hemos hablado un poco de los criterios de equilibrio para compuestos puros, los cuales están asociados a la energía libre de Gibbs, que también lo mencionamos en la unidad 1. Por lo cual tendría sentido evaluar el cálculo de energía libre de Gibbs, ahora en este caso para este sistema abierto. ¿Ya? Entonces, el cálculo en la energía libre de Gibbs va a tener que considerar distintos componentes. Déjenme, ahí voy afuera, déjenme cerrar la puerta un segundo. Entonces, el cálculo de la energía libre de Gibbs, aparte de considerar la temperatura y la presión, ya que nosotros sabemos que la energía libre de Gibbs depende de la temperatura y la presión, también va a tener que considerar el aporte de los moles. ¿Por qué? Porque este es un sistema abierto, por lo tanto los moles van a cambiar. Existe transferencia de materia con los alrededores, lo cual nosotros sabemos que cuando transferimos materia, esa materia tiene una carga energética que va a afectar nuestro sistema, por lo tanto no podemos no considerar, ¿ya? Entonces la energía libre de Gibbs, ¿cierto? Va a quedar en función de la temperatura, la presión y los moles en este caso, ¿sí? Entonces eso es quizás el nuevo análisis que nosotros tenemos que considerar, ¿ya? Ok, para saber
cómo la energía libre de Gibbs va a cambiar ante el estímulo o ante el cambio de cualquiera de estas propiedades termodinámicas, nosotros también es algo que hicimos harto en la unidad 10 en Termo 1, que es básicamente si uno quiere evaluar el cambio, uno toma su derivada. ¿Ya? Eso es bien simple. Entonces, yo puedo decir que la variación de la energía libre de Gibbs va a ser de la siguiente forma de acuerdo a las distintas propiedades. Simplemente vamos a tener dG en dP, manteniendo todo lo demás constante. Después vamos a tener dG en dt, manteniendo todo lo demás constante, más dG en dn, manteniendo, bueno, sería n1 o ni, manteniendo todo lo demás constante, etcétera, etcétera, subiera más mol. ¿Ya? Nosotros sabemos, por la relación fundamental de la termodinámica que vimos ayer, no es por eso la vamos a necesitar harto. ¿Cuál era la relación fundamental de la termodinámica? Era delta G era igual a ¿qué? ¿Cómo era? Estimadas, ¿cómo era? Delta H Sí. menos delta T. ¿Ese? No, nada que ver. B de P menos S de T. Ahí está. Beso, dB de P menos SDP. Ok, ya. Yo puedo tomar este término y evaluarlo. ¿Cómo me queda de G en dP manteniendo la temperatura y los moles constantes de acuerdo a esta expresión? Me va a quedar, entonces si mantengo la temperatura constante, este término se me va. Y en definitiva, si tiro el dP para allá, me queda que, ¿cómo me va a quedar? Que de G en dP a T y N constantes es volumen. ¿O no? ¿Alguien está en desacuerdo? ¿Lo puedes repetir? Ok. Entonces, esta es la relación fundamental, no la relación, es la relación basada en la relación fundamental de la termodinámica que vimos ayer, que está basada en las propiedades termodinámicas primarias, ¿no? En volumen, presión, entropía, temperatura, ¿ya? De energía libre de Gibbs, ¿ya? Que es esta de aquí, dG, BDP, menos SDP. Ahora, lo que yo quiero hacer es como herramienta utilizar esa relación basada en las propiedades termodinámicas primarias de la energía libre de Gibbs para representar este diferencial. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de nuevo, yo estoy evaluando el cambio de la energía libre de Gibbs para este sistema abierto homogéneo sin reacción química. ¿Ya? Entonces, yo escribo esto acá, de G en dP a temperatura y moles constantes. Entonces, yo ahora miro esta expresión de aquí, de G igual a BDP menos SDT. Si la temperatura es constante, este término se me va. No hay DT, porque es constante. Ok, entonces me queda DG BDP. ¿Ya? Ahora, lo que yo necesito es DG en DP, entonces yo digo, bueno, esto lo odian los matemáticos, ¿ya? Pero lo que uno hace hay que hacer toda una álgebra que uno multiplica por 1, etc. ¿ya? Entonces yo podría decir que DG en DP va a ser igual a B. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, sí, ahora quedó mejor explicado. Entonces, lo que yo quiero decir en definitiva es que este término es B, lo cual tiene sentido, porque está aquí, ¿cierto? Yo tengo estas dos expresiones. Estas dos expresiones tienen la misma forma y las dos representan dG. Entonces, de esto yo puedo traducir que dG en dP es B, este dP es este dP, dG en dt es este S, y este dt es este dt, ¿ya? Y me falta básicamente el aporte a la energía libre de Gibbs que represente el cambio cuando yo tengo un sistema abierto, ¿ya? Y eso es quizás lo que hay que agregarle a esta relación de la energía libre de Gibbs basada en las propiedades termodinámicas primarias, ¿sí? Y lo que nosotros podemos hacer para determinar eso es incorporar el concepto de potencial químico. Entonces, esa era la definición que nosotros habíamos visto, creo que alguien había dicho por ahí en la unidad 1, donde uno incorpora el potencial químico para poder representar el cambio de la energía libre de Gibbs con respecto a la transferencia de masa desde una fase a otra. ¿Ya? Por lo tanto, ahora para el sistema abierto, la relación de la energía libre de Gibbs me va a quedar BDP menos SDT más, me va a quedar, bueno, me va a quedar la sumatoria de igual a 1 hasta n del mu por dni, que es esta parte de aquí.
Era, no sé si les parece conocido, que fue lo que vimos antes. Y se acuerdan que después vimos que el potencial químico no tenía una sola expresión matemática, se podía escribir también en función de la entalpía o de la energía libre de Helmholtz. ¿Ok? Lo importante acá es entender y considerar que el potencial químico se incorpora dentro del análisis de equilibrio para poder considerar qué ocurre cuando existe transferencia de materia, ¿ya? Y cuando nosotros tengamos un sistema que tiene dos fases, en definitiva, cada fase es un sistema abierto. Yo les decía, yo ahora puedo tomar la fase 2 y decir que esa es la frontera de mi sistema. ¿Sí? Ahora, si yo hago un zoom aquí, a ver si me resulta. Si yo hago un zoom en esa interfase, ¿qué debería ver yo? Yo debería ver una transferencia de materia desde una fase a otra, ¿ya? Entonces, de nuevo, cada fase es un sistema abierto. Ya, por lo tanto, el tratamiento que nosotros habíamos tenido anteriormente, por ejemplo, cuando hablamos de las relaciones termodinámicas primarias y las ecuaciones, las relaciones adicionales que se hacían en función de eso, teníamos que considerar que todo eso era para un sistema cerrado, ¿ya? Por lo tanto, por eso yo les decía acá que, en definitiva, al BDP-SDT, que era la relación que ya conocíamos, teníamos que adicionar el impacto que tiene en la energía libre de Gibbs esa transferencia de masa. Entonces, así se podría definir básicamente este potencial químico, ¿ya? El potencial químico evalúa el impacto que tiene en la energía libre de Gibbs en la transferencia de masa de materia. Esto a temperatura y presión constante. P y P constante, ¿ya? Entonces, el potencial químico, de ahí se traduce que el potencial químico está relacionado a la transferencia de materia que existe entre una fase y otra. No sé si eso quizá ayuda a que el concepto esté un poquito más claro. ¿Un poco? Pero tengo una duda de lo que está como definiendo más arriba, del menos SDT. ¿Ya? Creo que en la parte más arriba del morado. O sea, porque o sea, ahí escribió de gen de P más de gen de T más de G en D. ¿Esa última parte sería el potencial? Sí. Ah, ya. Sí, Y esta el parte de sería gen de potencial. T es el menos SDT. Exacto. Exacto. Ah, ya, perfecto. Sí. Okay. Acá lo dejé definido. Que esa parte de aquí, que es lo que tú me decías, que esta parte del potencial químico. ¿Ya? Ok. Entonces, entendiendo a grandes rasgos lo que es el potencial químico, tiene sentido que se va a tener que utilizar como criterio de equilibrio de fase, ¿o no? Porque de nuevo, o sea, si recuerden la definición de equilibrio, esto también así de los inicios, termo 1, definición de equilibrio, la sumatoria de las fuerzas igual a 0, las fuerzas impulsoras se cancelan. Por lo tanto, el movimiento, la transferencia de masa también es una fuerza impulsora. Recuerden que nosotros vimos varios tipos de fuerza impulsora. Vimos gradientes de temperatura, de voltaje y también de concentración. Uno podría pensar en grandes rasgos que transferencia de materia es un gradiente de concentración. Por lo tanto, es una fuerza impulsora. Por lo tanto, cuando exista y no sea neta, quiere decir que la sumatoria de las fuerzas sea igual a 0,
es que el sistema no va a estar en equilibrio. Por lo tanto, es importante asociar esta referencia de materia a un criterio de equilibrio. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que el potencial químico también debe ser utilizado como un criterio de equilibrio, porque no está asociado a una fuerza impulsora, está asociada a la referencia de materia. ¿Se entiende que tenemos que hacer eso? ¿O no? ¿Se entiende ese link? Sí. Sí, profe. Super, ya, genial. Entonces, avanzamos. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar el potencial químico para establecer equilibrio? Como criterio de equilibrio. Ok, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a partir de nuevo del análisis de decir que cada fase individual es un sistema abierto libre de transferir masa, ¿ya? Entonces eso es importante. Cada fase individual, por lo que acabamos de conversar, es un sistema abierto libre de transferir masa. Ok, ¿qué me va a quedar? Voy a tener que analizar la energía libre de Gibbs para cada fase. Entonces voy a analizar dG1. Voy a hacer lo mismo que antes, solamente que para la fase 1, todo va a tener índice 1. Entonces me va a quedar D1 dP menos S1 dt más la sumatoria de igual a 1 hasta n de mu 1 de n. Esto va a ser para la fase 1. ¿Sí? Y el mismo análisis que hicimos anteriormente lo podemos aplicar para la fase 2. Que va a ser simplemente D2 dP menos S2 dt más la sumatoria de igual a 1 hasta n de mu sub i 2 de n2. Entonces lo único que hice acá fue, de nuevo, evaluar el cambio de la energía libre de Gibbs, pero ahora, de nuevo, considerando que tenemos dos fases dentro de nuestro mismo sistema de análisis. ¿Ya? Entonces, en equilibrio, ¿qué cosa nosotros sabemos ya a priori? Que la temperatura y la presión deben ser constantes. Ok, vamos a utilizar eso a nuestro favor. ¿Ya? Cuando yo quisiera evaluar el de eje total, es decir, todo esto, todo este sistema, voy a tener que sumar los aportes de la fase 1 y el aporte de la fase 2. ¿Ya? ¿Cómo me va a quedar eso? Simplemente como dG total va a ser dG1 más dG2. Ok. Por lo tanto, aquí yo podría factorizar, ¿cierto? Puedo factorizar y me va a quedar V1 más V2 por dP menos S1 más S2 en dt, ¿ya? Más la sumatoria de igual a 1 hasta n de mu sub 1 y de n1 más igual a 1 hasta n de mu sub i2 de ni2. ¿Ya? Solamente estoy sumando, estoy factorizando. Otra cosa importante que nosotros deberíamos considerar es que cada fase, estamos de acuerdo que es un sistema abierto. ¿Sí? ¿Qué pasa con el sistema total? Globalmente el sistema es cerrado o no. ¿Alguien está en desacuerdo conmigo acerca de eso? Lo voy a dibujar. Bueno, voy a hacer un mejor dibujo, quizá ahí se va a entender. Entonces, yo puedo medir la presión, generalmente la presión se mide en la fase vapor, generalmente la temperatura se mide en la fase líquida, lo pesado siempre va abajo, que es la fase líquida, lo liviano siempre va arriba, que es la fase vapor, ¿ya? Tengo una interfase, que si yo aquí podría tener altos compuestos, ¿cierto? N1, N2,
todo eso en la fase 1, N1, N2, todo en la fase 2, ¿ya? Ahora, si yo quisiera, si yo pudiera, ¿cierto? Microscópicamente hacer un zoom, ¿cómo me quedaría? ¿Ya? Esta es la interfaz. Aquí tengo la división, ¿cierto? Y me quedaría así. Esto tengo moléculas constantemente pasando desde una fase a otra. Tengo molécula 1, molécula 2, molécula 1, molécula 2. ¿Ya? Entonces, cuando, por ejemplo, pasan dos moléculas para un lado y solo una molécula para el otro lado, la sumatoria de las fuerzas impulsoras ahí son distintas de cero. ¿Ya? Entonces, en definitiva, cuando yo esté en equilibrio, yo sé, por la definición de equilibrio, que la sumatoria de las fuerzas tiene que ser igual a cero. ¿Ya? Y la transferencia de materia está asociada a una fuerza impulsora. Entonces, si yo hago un zoom independiente y considero la frontera de la fase 2, la fase 2 puede recibir materia y es un sistema abierto. Por otro lado, si yo pudiera aislar la fase 1, también sería un sistema abierto donde puede recibir materia desde la fase 2. ¿Ya? Pero ahora, si yo tomo toda la frontera del sistema, aquí esta función que tengo acá, yo podría considerar, o sea, de hecho hay que considerarlo, que globalmente el sistema es cerrado. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que de nuevo, yo miro globalmente y la transferencia de la masa entre una fase y otra se van a compensar. ¿Ya? Pero, por ejemplo, los moles totales son constantes, ¿cierto? Los moles totales, que son igual a los moles de la fase 1 más los moles de la fase 2, si yo calculo su variación, este dN total es 0. Porque yo no tengo aquí un piping, aquí una tubería que esté cambiando esos moles. ¿Sí? Esos moles son constantes y no cambian durante el proceso. No así dN1, dN1 y dN2 son distintos de 0. ¿Ya? Porque existe transferencia de materia. Queda un poco más claro lo que estoy tratando de explicar, asociado a que hay distintas formas de analizar esto, ¿ya? Hay que analizarlo como fases, pero también se puede analizar globalmente, ¿ya? Entonces, obviamente, ahí uno tiene que utilizar la herramienta que considera apropiada, ¿cierto? O que conozca para llevar a cabo el análisis del criterio. ¿Ya? Entonces, es importante saber que globalmente el sistema es cerrado y que cada fase individual es a un sistema abierto. ¿Ya? También es importante, y por eso insisto harto con este tema de las fuerzas, ¿ya? Es que la transferencia de masa, pensémoslo así, o sea, cuando nosotros vimos sistema abierto en la unidad 5 en termo 1, hablábamos de que había un trabajo. Era que el trabajo estaba asociado a cuando yo quería entrar a algún lugar, y yo hacía el ejemplo de la sala de clases, ¿cierto? Imaginemos que la sala de clases está llena, y yo estoy afuera de la sala de clases. Entonces yo quiero entrar a la sala de clases, ¿cierto? Entonces yo tengo que empujar a alguien, tengo que empujar hacia adentro de la sala de clases para hacer espacio para mi volumen. ¿Cierto? Entonces probablemente eso va a implicar es que voy a tener que botar a alguien por la otra puerta de salida que ocupe un volumen similar a mí. Entonces existe un trabajo, que recuerden, trabajo, fuerza por desplazamiento, asociado a yo querer ingresar a un espacio determinado, a un volumen de control. La transferencia de masa es lo mismo, ¿cierto? Yo tengo, esta transferencia de masa también va a generar un movimiento de volúmenes en cada fase, en las cuales estas masas que están transfiriendo tienen que hacerse espacio para poder mover. ¿Ya? Y hay cosas que nosotros sabemos que en equilibrio esa fuerza neta tiene que ser cero. No implica que no va a existir transferencia de materia, sino que por cada gotita de líquido que yo transfiero hacia la fase de vapor, voy a tener que recibir una gotita de vapor en la fase líquida. ¿Ya? ¿Se entiende ese concepto? Esa es mi pregunta. Sí, profe. Ya, súper. Buenísimo. Entonces, ok, ¿qué hacemos con eso para que nos ayude?
Entonces, nosotros sabíamos que sí, entonces, ¿verdad? ¿Dónde estamos? Acá estamos en esta expresión. Nosotros sabemos el DG total, ¿sí? ¿Cuáles son los términos que están asociados a la transferencia de materia? Bueno, los que están asociados al potencial químico. El potencial químico está asociado a la transferencia de materia, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros, o sea, si se analiza, y eso está establecido, aquí este dibujito establece que globalmente el sistema está cerrado, eso va a implicar que, no, si el sistema está globalmente cerrado, va a implicar que la sumatoria de I igual a 1 hasta n, m sub I por 1 de n I de la fase 1 más la sumatoria de I igual a 1 hasta n, m sub I de la fase 2 por d n I de la fase 2, tiene que ser igual a 0. Por eso se puede ver también, si no está tan claro, yo puedo volver esta expresión un paso más atrás y ver que en equilibrio, voy a hacer otro color acá, en equilibrio el dg, recuerden que la primera derivada en equilibrio tiene que ser 0, la segunda derivada de g tiene que ser mayor a 0, ¿no? Pero la primera derivada siempre tiene que ser 0. Eso está asociado a lo que yo estoy aquí insistiendo, que el tema de que las fuerzas impulsoras serán 0, ¿ya? ¿Qué va a pasar con el diferencial de presión? ¿Va a existir un diferencial de presión en equilibrio? ¿Cuáles eran las condiciones de equilibrio asociadas a la presión? Era que la presión de la fase de vapor era igual a la presión de la fase líquida, ¿ya? También nosotros sabemos que un delta P es un gradiente. Por lo tanto, en equilibrio no puede haber un gradiente de presión, ¿ya? ¿Qué pasa aquí con el gradiente de temperatura? También tiene que ser 0. Sabemos hartas cosas acerca de la temperatura y el equilibrio. Sabemos que la temperatura del vapor tiene que ser igual a la temperatura del líquido, y también sabemos que un delta T también es un gradiente, ¿cierto? Bueno, un gradiente bien conocido, ¿cierto? Transferencia de calor, asociado a la transferencia de calor. Por lo tanto, este delta T también tiene que ser 0. ¿Sí? Entonces, si todo lo demás tiene que ser 0, este término de aquí también tiene que ser 0, para que se pueda cumplir el otro lado de la ecuación. Se puede ver matemáticamente o se podría entender conceptualmente asociado a esta transferencia de materia que hemos conversado, ¿ya? Pero de las dos formas vamos a llegar a que esta expresión tiene que ser 0. Ok, ¿qué más podemos hacer? Bueno, podemos aplicar cosas que recién dijimos. Por ejemplo, que si el sistema es cerrado, dn total es igual a 0, porque, no, es cerrado, no entra ni sale nada. Por lo tanto, los moles totales no varían, ¿ya? ¿Qué va a implicar eso? Que si yo hago esto, hago este tratamiento y digo que los n totales son igual a n1 más n2 y después lo derivo, ¿cierto? Me queda dnt, que es igual a 0, es igual a dn1 más dn2, me va a quedar que dn1 es igual a menos dn2. Y miren qué bonito este término también, porque habla de lo que estábamos conversando antes. En equilibrio, la sumatoria de la fuerza es igual a 1. Por lo tanto, por cada transferencia de masa que yo realice en la masa 1 debe ser compensado, obviamente en el sentido contrario, por la fase 2. ¿No? Ok, pero esto también nos ayuda aquí a agrupar términos, ¿cierto? Entonces, en definitiva, si yo ahora tomo esta expresión y la trabajo un poquito con esta definición de aquí, me va a quedar que 0 es igual a la sumatoria de I igual a 1 hasta n de mu sub 1 de la fase 1 menos mu sub I de la fase 2 de n1, ¿cierto? Si factorizo el reemplazo, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto ahora? ¿Qué se debe cumplir para que esta ecuación sea siempre 0? Esta es una ecuación. Esto se debe cumplir. Se debe cumplir. O déjame preguntarlo de otra forma. ¿Qué debe ocurrir para que esta ecuación siempre sea 0? Pregunta. ¿Este término puede ser 0? No. No. dn1
no necesariamente va a ser 0. ¿Por qué? Porque equilibrio no significa que no existe transferencia de masa, sino que el balance neto es 0. Por lo tanto, para asegurar que esta expresión es 0, se debe cumplir que sí, solo sí, que en equilibrio, que mu sub i1 menos mu sub i2 es igual a 0. Eso implica que en equilibrio, y yo estoy segura que ustedes ya veían que íbamos para acá, esto se debe cumplir. Quiere decir que adicional a los criterios de equilibrio que ya hemos establecido, tenemos que incorporar la igualdad de potencial químico. Si yo tengo un sistema con dos componentes, simplemente esto me va a quedar mu sub 1 y mu sub 2, 2. Todos los componentes es igual, ¿cierto? Entonces, 1, 1, 2. 2, 1, 2, 2. Y infinito. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Era un poco intuitivo para el... Y de hecho, esto es la unidad 3. ¿Eh? O sea, esta clase es cortita. ¿Ya? Esta es la unidad 3. En definitiva, lo que se hace acá es solamente establecer que la importancia de establecer un criterio de equilibrio asociado a la transferencia de materia y eso al potencial químico. ¿Dudas? Yo tengo una duda. ¿Podría volver a donde están las dos sumatorias? ¿Dónde están qué? Las dos sumatorias que era de 1 a n, mu, 1. Esa. Ahí, ¿Aquí? sí. Ya. Que, ¿cómo? Porque cada sumatoria ahí tendría dos términos, ¿no? Dos expresiones, Lo que pasa es que eso ¿o vendría de no? aquí, por cierto. O sea, esto viene de acá. Que lo que aquí yo le pongo sub i es porque esto me puede servir cuando el caso que yo quería hacer aquí. ¿Qué pasa si tengo más de un componente? Es lo que estaba tratando de representar acá. ¿Qué pasa si yo tengo más de un componente aquí? Entonces aquí yo tengo un componente, dos componentes. Entonces yo lo quiero hacer genérico porque en definitiva en termo 2 vamos a analizar sistemas multicomponentes. Entonces por eso se hace la sumatoria. Entonces de esto quiere decir n es el número de componentes. O sea, yo tengo que hacer la sumatoria para todos los componentes que yo tenga en todas las fases. Entonces por eso yo te digo que, por ejemplo, esta sería para el compuesto 1. Esta sería para el compuesto 2 y tengo que hacer n igualdades de acuerdo al número n de componentes que yo pueda tener. Ah, ya. Vale. Gracias, profe. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas?